Quien entre en este mundo por el dinero, ya desde hoy, o sea, ahora mismo en este podcast ya le estoy diciendo que mejor que no lo haga. En los casos, yo he pitado en otras comunidades autónomas y a diferencia de aquí, pues sigue siendo bastante, hay muchísima diferencia entre unas comunidades y otras. Que a la hora de la formación de los chavales que entran nuevos, sí que hay, o por lo menos yo observo, ciertas carencias, como por ejemplo un mayor seguimiento. Yo ahí veo que hay muy poco trabajo en pista para el que debería de haber, para que los chavales se vayan formando y que vayan cogiendo tablas. Los cursos no son todo lo completos que deberían de ser. Hay una cosa que a mí no me gusta nada y yo siempre lo he estado defendiendo y soy de los árbitros que piensa que hay muchísima diferencia entre árbitros y oficiales de mesa y es algo que no me gusta. Sí que es cierto que para poder ascender, sobre todo lo que tienes que hacer es trabajar y trabajar bien. Uno de los que más cariño le tenga puede ser, pité, estando en Zaragoza, le pité al Real Madrid de veteranos. Al final ser árbitro es vocacional. Hola a todos, bienvenidos a Detrás de la Cancha Podcast. Hoy tenemos un invitado más relacionado con el mundo del arbitraje, que muchos nos lo han puesto en comentarios. Hoy tengo conmigo a Iván, exárbitro de la Federación Baloncesto Comunidad Valenciana, y nos va a contar algunos detallitos de lo que se mueve, digamos, dentro de la federación en el mundo del arbitraje. Bueno, Iván, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Alex. Primera pregunta que te voy a lanzar. ¿Tú crees que dentro de la federación hay algún problema en tema de arbitraje o cambiarías algo dentro de la federación? A ver, yo sobre todo lo que en este tiempo que he estado como árbitro he notado muchos cambios, ¿vale? Sobre todo se ha ido avanzando. Lo único que ocurre es que a la hora de la formación de los chavales que entran nuevos, sí que hay, o por lo menos yo observo, ciertas carencias, como por ejemplo un mayor seguimiento. Entiendo que por parte de la federación es complicado porque al final hay mucha cantidad de chavales que entran nuevos, se hace complicado hacer un seguimiento global a todos, ¿vale? No global, sino individualizado a todos, pero sí que es cierto que en ese aspecto yo lo echo de menos, porque al final muchas veces lo sueltan al ruedo, ¿vale? De primeras, y los chavales no tienen ciertos criterios, no tienen una base en la que apoyarse y al final, si sinceramente los cursos no son todo lo completos que deberían de ser, que ahí también hay otro melón para abrir, no son todo lo completos que deberían de ser y ahí hay una carencia grande en cuanto a seguimiento y a los cursos. ¿Y cómo son esos cursos? ¿Puedes explicarnos un poco de en qué consisten? ¿Qué diferencias hay de cuando tú empezaste a arbitrar a los de ahora? A ver, cuando yo empecé a arbitrar, bueno, te estoy hablando del año 95. Entonces, cuando yo empecé a arbitrar, la diferencia que yo observo es que había menos teoría y más práctica. Ahora hay mucha menos práctica, ¿vale? Sí que es verdad que enseguida empiezan a arbitrar. En mi caso, yo cuando empecé teníamos que estar durante un tiempo, digamos, como haciendo prácticas de alguna manera, ¿vale? Para poder lanzarnos al ruedo a poder arbitrar y siempre estábamos tutorizados en todo momento por la persona con la que nos colocaban como tutor, ¿vale? Ahora sí que es verdad que hay unos grupos, sobre todo árbitros que están pitando en Nacional, que tienen su grupo de chavales y demás, ¿vale? De los nuevos, a los que tienen que darle cierto soporte y demás, pero claro, entiendo que es complicado que un solo árbitro pueda estar encargado de entre 8 o 10 chavales, ¿vale? Más o menos, una sola persona. Entonces al final se hace complicado. En mi época, cuando yo empecé, sí que había varios ocupándose de un número determinado de árbitros nuevos y recibíamos una formación, por lo menos lo que era práctica, bastante más potente que ahora. Y en cuanto a teoría, pues lo mismo. El tema del reglamento también, la mayoría de los chavales que hoy en día empiezan a pitar no se lo conocen, porque yo entiendo que ponerte alerta al reglamento no es algo que apetezca, no es como ver una serie de Netflix, ¿no? Pero sí que es cierto que es necesario conocerse el reglamento, porque no es lo mismo saberse el reglamento que luego también aplicarlo en pista, ¿vale? Entonces, van de la mano. Primero tienes que aprenderte bien el reglamento y luego, con la práctica, saber aplicarlo en pista, ¿no? Entonces, todo esto es un poco, yo lo que te digo que llevo observando desde hace mucho tiempo. Para mí sería ideal que esas cosas cambiaran. ¿Y tú, como propuesta personal y visor desde fuera, qué a lo mejor
¿qué cambios podrías introducir diciendo, pues yo a lo mejor, conociendo este mundo por dentro y a los chavales y chavalas que empiezan a arbitrar, ¿qué podrías dar de consejos de decirle a la federación, en este caso, o a quien sea el gestor de eso? Pues mira, yo haría esto, 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 porque a lo mejor daría un... Mira, yo en mi caso, por ejemplo, que además lo he hablado con varios clubes, entrenadores y jugadores y demás, porque bueno, cuando estás en este mundillo, pues al final siempre tienes mucha relación con la gente y vas hablando y demás. Una de las cosas que sí que creo yo que sería una buena idea, o a lo mejor luego si me escuchan dicen es una locura, o no sé, pero bajo mi punto de vista creo que sería un punto bueno. En el caso de la ciudad de Alicante, por ejemplo, que tenemos una gran cantidad de clubes, pues San Blas, Lucentum, Montemar, Carolinas, Albufera, Cabo Mar, no sé, hay un montón, Maristas, Salesianos, San Gabriel. Yo creo que si se hablara por parte de la federación con esos clubes para que ciertos días de entrenamiento de esos clubes fuesen los tutores con sus tutorizados a esos entrenamientos para hacer diferentes tipos de ejercicio, porque ahora mismo lo que ocurre es que se hacen dinámicas de grupo, pero a lo mejor se hace una dinámica cada 2 meses y es solamente un día de dinámica cada 2 meses. Si cada semana se hiciese eso con todos los chavales, al final de alguna manera también puedes ir, primero que los chavales vayan cogiendo confianza, luego también de alguna manera puedes acercar el estamento arbitral a los clubes y a los jugadores, al público también, porque los mismos chavales que van a ir a pitarles están con ellos en los entrenamientos y al final es un poco, ¿sabes? Es un trabajo global. Más cercano. Más cercano y también les ayuda bastante en ciertas situaciones que se pueden producir porque ya no solamente los chavales, sino la persona que tutoriza a esos chavales que van también puede aconsejar y ayudar a los chavales de los equipos para decirles, pues si tienen alguna duda o lo que sea, pues de alguna manera, ¿sabes? Entonces, sí, es verdad que a lo mejor para árbitros que no residan en la ciudad de Alicante supone un gasto el tener que venir aquí, pero también se podría hablar con clubes de otras localidades y hacer lo mismo con los diferentes árbitros que hay por las diferentes partes de todo lo que es la provincia de Alicante. Pues la verdad Yo que es creo un buen punto de sería vista. un buen punto ese. Y en tema de cómo imparten la teoría, ¿le darás algún cambio, un giro o algo así? A ver, la teoría es complicada, ¿vale? Porque al final es complicada. Sí que es verdad que en eso ahora mismo se ha mejorado bastante de unos años para acá, porque antes no teníamos tantos test como ahora. Nosotros tenemos, dependiendo de la categoría que tengas, vas teniendo diferentes tipos de test y sí que hay una mayor recurrencia a la hora de tener esos test, ¿vale? Entonces, eso sí que se ha mejorado. Es verdad que hay algunos test, que hay algunas preguntas que dices, yo he estado 30 años arbitrando con un parón que tuve, pero más o menos 30 años ligado al mundo del arbitraje y hay situaciones que yo leo en los test que no se me han producido en la vida, ni creo que se produzcan nunca, ¿no? Pero bueno, también es verdad que tienes que aprender ciertas cosas y tal. Y en el tema de la teoría, yo ahí no le veo tanto problema, porque al final la teoría sí que es verdad que es complicada, es difícil, porque a nadie le gusta tener que hincar codos y estudiar y tal, pero es una parte importante de nuestro trabajo y de nuestra labor como árbitros el saberlo, ¿no? Saber el reglamento, saber aplicar la teoría también y tal. Y entonces al final ahí yo no le veo tanto patinaje, quiero decir, no lo veo tan Primordial. no primordial, no lo veo tan escaso como la práctica, ¿vale? Yo creo que el arbitraje es una buena parte de teoría, pero la inmensa mayoría sucede en la pista. Entonces, al final, sí que es cierto que nosotros como árbitros tenemos que conocernos el reglamento y saber aplicarlo en pista, con las situaciones que se nos produzcan y demás, pero también el trabajo en pista es muy importante, por lo menos para mí lo es mucho. Entonces, yo ahí veo que hay muy poco trabajo en pista para el que debería de haber para que los chavales se vayan formando y que vayan cogiendo tablas. Muy bien. Y ahora en el tema del aspecto económico. ¿Crees? Que bueno, ahora estábamos atrás de cámaras comentándolo un poco. ¿Crees que este oficio, porque al final también mucha gente es un extra para su trabajo o muchos se dedican a ello? ¿Crees que estáis bien remunerados, estáis bien pagados o qué opinas acerca de ello? A ver, esto es como todo, ¿vale? Quien entre en el mundo del arbitraje, porque solamente unos pocos llegan a la élite, ¿vale? Y no estamos hablando de tercera FEB, ni estamos hablando ya pues de Leboro, o bueno, primera FEB ahora, o Liga Endesa, ¿vale? Pero quien entre en este mundo por el dinero, ya desde hoy, o sea, ahora mismo en este podcast ya le estoy diciendo que mejor que no lo haga, porque aquí rico no te vas a hacer
y por dinero tampoco es. Es cierto que hay muchísimos rumores, hay mucha controversia, mucha historia sobre este tema. En mi caso, de un tiempo a esta parte nos han ido subiendo los emolumentos, eso es cierto, ¿vale? Las cantidades han ido subiendo. Una cosa de lo que adolecíamos mucho era de que llevábamos muchísimos años que nos estaban pagando lo mismo de desplazamiento, estábamos cobrando de desplazamiento lo mismo que hace 20 años y hemos estado muchísimo tiempo con eso, y desde hace un par de años, 3, nos han ido subiendo el tema del desplazamiento. Sigue siendo escaso, yo he pitado en otras comunidades autónomas y a diferencia de aquí, pues sigue siendo bastante, hay muchísima diferencia entre unas comunidades y otras, pero ahora ya es algo mejor. Y en cuanto a lo que es el tema de los derechos por arbitraje, pues también depende un poco de la categoría en la que estés pitando, de los partidos y demás. Hay una cosa que a mí no me gusta nada y yo siempre lo he estado defendiendo y soy de los árbitros que piensa que hay muchísima diferencia entre árbitros y oficiales de mesa y es algo que no me gusta, porque creo que los oficiales de mesa desempeñan un papel muy importante. Al final somos todos, porque finalmente todos los que formamos parte de un partido, desde el público, los delegados, entrenadores, jugadores, árbitros, oficiales de mesa, todos tenemos que sacar el partido adelante y los oficiales de mesa desempeñan una función muy importante. Hay mucha gente que se piensa que simplemente se dedican a apuntar los puntos con bolígrafo antiguamente, ahora con la tablet, ¿vale? con el acta digital, y a darle al crono start stop y punto pelota, pero ellos tienen una labor muy importante y creo que no está remunerada a la altura de lo que deberían. Eso es una opinión personal mía, pero que siempre la he compartido y siempre lo he dicho. Bueno, recientemente grabé con Miriam, oficial de mesa, y Sí. creo que tus palabras las comparte ella también, Sí. porque dice que al final ellos también son ojos, oídos. Al final un árbitro está centrado más en nosotros, que es pues, cualquier situación de falta o cualquier etcétera, etcétera, y a lo mejor somos personas, se os puede escapar o se os escapa algún detalle y ellos lo ven o ellas lo ven. Entonces es como una ayuda más. Siempre. Ten en cuenta que nosotros al final lo que es la designación arbitral de ese partido, de los partidos que tenemos en el fin de semana, todos los que estamos en esa designación somos un equipo, ¿vale? Entonces nosotros como árbitros siempre nos tenemos que apoyar en ellos en decisiones muy puntuales, pero que son muy importantes. Por ejemplo, cuando acaba una posesión, porque yo puedo estar atento al tema del reloj, porque cuando es visual es bastante más fácil el estar pendiente, ¿vale? Pero cuando no hay visual, nosotros tenemos que estar también pendientes de lo que nos va cantando la mesa. Y si la canasta ha entrado en tiempo, si no ha entrado en tiempo, todo esto nos tenemos que apoyar en ellos. Si hay un tiro, que a lo mejor yo porque estoy viendo alguna situación de bloqueos arriba, en lo que nosotros llamamos cola, sería la zona de 3 puntos hacia la mitad, y estoy viendo algún tipo de situación de bloqueos o algo, y no me he fijado bien si está pisando la línea o no, también puedo apoyarme en ellos para ver si ellos lo han visto. Entonces, al final, el trabajo del oficial de mesa creo que es... El árbitro nunca es el más querido, ¿no? del partido, digamos, pero el oficial de mesa creo que realiza un trabajo que es muy ingrato y muy poco reconocido, pero al final es un trabajo muy importante. Por lo menos para mí lo es, porque finalmente es lo que te digo, formamos parte de un equipo todos y creo que dentro de lo que es la designación arbitral son de los menos reconocidos siempre y creo que es de justicia ponerlos en valor porque al final hacen un trabajo muy importante. Muy bien. Y ahora que comentamos un poco lo que es el tema económico, llegando a un oficial de mesa, ¿cómo un árbitro puede ascender tema categorías y cómo se repercute económicamente también en ese sentido? Si puedes comentar. Pues a ver, para poder ascender lo que tienes que hacer es trabajar, hacerlo bien, trabajar, ¿vale? Últimamente se está dando mucha importancia al tema, ya no físico, porque a ver, todos los árbitros tenemos que tener una forma física, porque al final estamos en un deporte y a pesar de que no sea las categorías en las que nosotros pitamos, pues no son ni siquiera semiprofesionales, porque nadie nos ganamos la vida con esto. Pero sí que es verdad que tenemos que tener una buena forma física, al final eso es así, ¿no? Pero últimamente se está dando mucha importancia y mucho bombo a que esté estilizado, ¿no? Que ya no solamente que tenga buena forma física, sino que también que esté estilizado, ¿no? El árbitro. Me parece bien porque al final yo siempre he dicho que nosotros somos un 70% imagen.
¿vale? Porque finalmente también tenemos que dar una imagen. Pero sí que es cierto que para poder ascender, sobre todo lo que tienes que hacer es trabajar y trabajar bien, y hacerlo bien, y tomarte en serio tu trabajo y hacerlo bien. Finalmente, lo que tú comentabas antes, esto es un trabajo, una labor, una ocupación, ¿vale? Llámalo X, remunerado, por supuesto, y como tal tenemos que tomárnoslo en serio, porque al final, vosotros, por ejemplo, cuando jugáis un partido, es vuestro partido de la semana, ¿vale? Si jugáis un domingo a las 7 de la tarde y yo llego a pitaros y llevo 8 partidos en el fin de semana detrás, no es culpa vuestra tampoco, quiero decir. Al final, creo que tiene que haber cierta empatía entre todos, ¿vale? Y comprender las situaciones de todo el mundo, pero yo, como profesional que me considero, si voy a arbitraros el domingo a las 7 de la tarde y tengo 7 partidos detrás a mis espaldas, también es por decisión mía. Al final nadie tiene la culpa de que yo esté cansado, de que yo esté cabreado, de que esté, no sé, llámalo X, ¿vale? Entonces al final tengo que tomármelo con el mayor rigor posible y la mayor profesionalidad posible, ¿vale? Entonces, eso. Y sobre todo es lo que te digo, hacerlo bien, trabajar bien y tener también un poquito de suerte, sobre todo cuando ya no en las categorías en las que estamos nosotros aquí en la FBCV, ¿vale? Que llegamos hasta Nacional, sino ya cuando vas a llegar a FEP, ya a partir de tercera FEP, lo que es segunda, grupo 2, segunda FEP, primera FEP, tal, tienes que tener también un componente de cierta suerte, ¿no? Porque cuando ya estás en Nacional y ya te promocionan para intentar subir a tercera FEP, pues también te mandan a campeonatos de España. Ahí tienes que tener cierto componente de suerte también, porque esto es como cuando juegas el Mundial de Fútbol, ¿no? O el Mundial de Baloncesto, que te juegas el partido, te juegas el pase a un solo partido. En un solo partido que lo hagas mal, probablemente ya con eso, ¿sabes? Entonces al final también es un poco un componente de suerte, pero sobre todo es trabajar bien y hacerlo bien, no meterte en problemas y hacerlo bien. Muy bien. Y quería comentar cómo fueron tus inicios dentro del mundo del arbitraje. Has comentado que más de 30 años con Sí. algún paro. Coméntanos un poco. Pues mira, yo empecé a jugar a baloncesto cuando tenía 5 años, porque me gustaba el deporte. Yo no he sido nunca de fútbol, el fútbol no me ha gustado siempre. Me ha gustado mucho los deportes digamos, más minoritarios, ¿no? El balonmano, también he jugado a balonmano. Dejé de jugar a balonmano porque se me salió el hombro 3 o 4 veces, no me gustó la experiencia y al final pues dejé el balonmano. También he practicado natación, he practicado pádel, bueno, sigo jugando al pádel, pero el deporte que más me ha llamado la atención y que más me ha gustado siempre ha sido el baloncesto. Yo crecí con la NBA de Magic Johnson, de Larry Bird, de toda esta gente, y la verdad que se veía de madrugada aquí en España en la 1 que veías y tal. Y entonces empecé a jugar y me lesioné. Me rompí el tendón rotuliano de la rodilla y en aquel entonces, pues claro, la medicina no tenía los avances de ahora. Y me comentó el médico que probablemente no podría seguir jugando a cierto nivel. Yo jugaba en aquel entonces en Nacional, lo que hoy es Nacional. Y al final, pues bueno, decidí probar suerte como árbitro. No era una cosa que no me había llamado mucho la atención en el sentido de decir tal, pero sí que es verdad que cuando lo probé el primer año, estuve los 2 primeros meses de oficial de mesa, que no me gustó nada, porque yo soy una persona muy activa y estar en la mesa estar de anotador no me gustaba. Entonces ya me pasé directamente a pista. Y bueno, a partir de ahí pues empezó todo hasta hace un par de meses que decidí retirarme. Cuéntanos un poco eso, los inicios. ¿Cómo, eso, de oficial de mesa dices, no, tal? ¿Cómo fue todo? Cuéntanos esos detallitos de ahí. A ver, yo empecé como oficial de mesa porque, bueno, en un principio cuando hice el curso y tal no había plazas para árbitro en aquel momento y entonces pues me puse de oficial de mesa. Probé, no me gustó porque ya te digo que yo soy una persona bastante activa y estar en la mesa como que me comía por dentro, ¿no? Entonces al final dije, pues necesito pasarme a árbitro, hablé con Federación, ya me pusieron a empezar a arbitrar y demás, y entonces empecé a arbitrar. Y la verdad es que me empezó a gustar mucho, porque estaba viviendo el baloncesto desde otro prisma, ¿vale? Verdad que siempre he estado, también tengo el título de entrenador, que me lo saqué, también he sido entrenador, pero sí que es cierto que de jugador y de entrenador me ha gustado y me sigue gustando mucho, porque de vez en cuando me voy con los colegas a echar alguna pachanga y eso también. El tema de entrenar también lo he estado haciendo de vez en cuando y demás. Pero el tema de arbitrar me ha gustado siempre porque al final
Eh, yo creo que los árbitros somos formadores también, ¿no? Y también tenemos que ayudar a que el partido vaya bien, a que los jugadores también vayan bien, y al final es un poco, ya no es, somos la justicia, ¿no? Eso no, pero sí que es verdad que ya lejos de lo típico que se dice de aplicar las reglas, de impartir justicia, de tal, todo eso no, sino más bien de que todo fluya, de que todo vaya bien, de que se tenga controlado todo, ¿no? De intentar hacerlo lo mejor posible para que los jugadores tengáis ese punto de que solamente os dediquéis a jugar sin ningún tipo de problema y que si hay alguna acción punible, sancionable y demás, que la vayamos, la sancionemos, tal, que vosotros os dediquéis solamente a jugar, los entrenadores a dirigir el partido. Todo ese control, toda esa labor que nosotros tenemos como árbitros siempre me ha gustado. Entonces cuando empecé, pues fue algo que me picó mucho, me gustó bastante y al final, pues mira, hasta el día de hoy. ¿Y tuviste un parón? ¿Nos comentabas? Sí, tuve un parón por motivos laborales, me fui fuera, estuve trabajando fuera, también estuve arbitrando donde estuve fuera, pero también tuve ciertos parones, ¿vale? Entonces he estado como alrededor de unos 4 o 5 años, no seguidos, pero sí con varios impasse en los que no estuve arbitrando por motivos laborales, no me era compatible. Y luego ya cuando volvimos aquí a Alicante, pues ya me volví a reenganchar otra vez y hasta ahora. Muy bien. Y ahora, hablando que estabas comentando al principio de que si tienes que ser jueces o jueces o verdugos, que se suele decir, Sí. ¿tú crees que este oficio, aparte, es un poco más psicológico? Porque, por ejemplo, cuando habláis con nosotros, que vamos un poco a 1000 o 2000 revoluciones, que a lo mejor pues, escapa algún detalle o algo, y vamos ahí, el árbitro, y luego el entrenador también. ¿Cómo se gestiona eso? Claro. Ese... Al final, mira, lógica y evidentemente cuando eres joven, ¿no? Y empiezas en esto, al ser joven los impulsos que tienes, ¿vale? No son los mismos que conforme te vas haciendo más adulto, ¿vale? Es verdad que el baloncesto, como cualquier deporte, te obliga cuando eres árbitro a gestionar muchísimas situaciones, ¿no? Entonces es lo que tú comentas. Cuando nosotros tomamos cualquier decisión, vosotros estáis a 180 pulsaciones por minuto, revolucionados porque estáis jugando, corriendo, haciendo un esfuerzo físico. Nosotros también estamos con pulsaciones altas, no tantas como a lo mejor vosotros, porque es diferente, porque nuestros movimientos o vuestro bagaje por el campo no es el mismo, porque tenéis que estar pues, luchando con otros jugadores por coger la posición o intentando zafaros de otros con tal. Entonces lo nuestro es diferente, también hay mucha carga psicológica dentro, pero yo creo que nosotros tenemos que ser muy psicólogos, lo que tú has dicho antes, ¿no? Entonces, cuando yo tomo una decisión, en el 98,5% de los casos, a no ser que sea muy clara, siempre va a haber cierta discordancia, ¿vale? Siempre va a haber ahí cierta discrepancia. Pero nosotros tenemos que intentar gestionarlo. Siempre desde el respeto, por supuesto, ¿vale? Pero normalmente vuestra queja no vais a bajar las pulsaciones de 180 a 100, ¿vale? Para decirnos, disculpa, ¿te puedo hacer una apreciación? A ver, es normal, ¿vale? Pero es lo que te digo, que siempre siempre desde el respeto. Yo creo que el diálogo y la comunicación son súper importantes dentro de lo que es un partido de baloncesto, ¿vale? O de cualquier deporte. Porque al final creo que el diálogo entre árbitro-jugadores, árbitro-entrenadores tiene que existir o debe de existir. Porque es un pilar fundamental para que el partido se desarrolle dentro de los marcos que se tiene que desarrollar. Entonces, al final, por nuestra parte, lo que decías tú, tenemos que ser muy psicólogos e intentar suavizar siempre, ¿vale? Yo te puedo dar mi punto de vista, te puedo explicar el por qué yo he tomado la decisión que he tomado, tú me la puedes comprar o no, ¿vale? Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero al final es lo bonito también de esto, que haya una discrepancia, ¿vale? Pero que no llegue a más. Simplemente es una diferencia de criterios, ¿vale? Tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra, lo hablamos y ya está, no tiene por qué llegar a más. Al final, nosotros tampoco tenemos que fomentar la discusión porque no llegamos a ningún puerto. Y al final yo también digo siempre que si yo soy de los árbitros que si me equivoco, lo reconozco y no tengo ningún problema en hacerlo, porque al final eso no te va a hacer perder autoridad, sino más bien al contrario, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante. Sí, eso que vas a comentar ahora al final te humaniza, entonces es como que al final sé que estás encendido, pero al final dices, mira, me he equivocado, lo siento, pero claro, dices, hostia, el hombre se ha equivocado, la chica se ha equivocado.
Joder, pues es una persona, pues seguimos a la siguiente. Sí que es cierto que últimamente, no todos los árbitros, no hay que generalizar, lo que dices tú, lo importante de la comunicación no nos permiten el ir y hablar con ellos. Yo te lo iba a preguntar rollo por fuera de cámara, pero te lo digo ahora delante de cámara. ¿Es alguna orden de arriba o algo? Porque últimamente te acercas a cualquier árbitro y a la siguiente te clava una técnica. También hay que ver las formas, pero... A ver, orden de arriba explícita no hay, ¿vale? Eso no existe, no hay una orden explícita desde arriba. Sí que es cierto que lo que ocurre es que siempre se tiende a intentar trabajar como se trabaja desde la Federación Española, desde la FEP, ¿vale? A ver, no es que en la FEP tú hables, porque, por ejemplo, cuando vemos partidos de la Liga Endesa en la que a los árbitros les ponen el micro, ¿vale? No porque les pongan el micro hay mayor cantidad de diálogo, no. En los partidos de Liga Endesa hay diálogo siempre con los entrenadores. Siempre, a ver, tampoco vamos a establecer un foro de debate, ni vamos a estar dialogando de todo, ni vamos a estar hablando, pero siempre puede haber un diálogo desde un entente, ¿vale? Al final, para explicar a un entrenador o a un jugador lo que sea de manera muy puntual, ¿vale? Luego, órdenes de arriba, no es que haya órdenes de arriba de cortar la comunicación con los jugadores o con los entrenadores, pero sí que es cierto que se intenta siempre el minimizar la comunicación, es decir, que no haya mucha comunicación para que no se demore mucho en lo que es el partido. Al final, de lo que se trata ahora es de intentar dinamizar los partidos, ¿vale? Entonces, con el tema del saque rápido, de todas estas nuevas normas que se están implementando primero en la Liga Endesa para ver si funcionan, ¿vale? Y una vez que funcionan, pues ya van en escalera hacia abajo, ¿vale? Y ahora esta temporada que se ha implementado aquí lo del saque rápido y demás. Entonces lo que se intenta es dinamizar para que no haya interrupciones o que haya las menos posibles para que el partido sea más dinámico y que no sea muy largo y muy aburrido, ¿no? Pero dentro de eso, desde arriba ya te digo que no hay ninguna orden explícita de que cortemos comunicación, pero sí que es cierto que se intenta de alguna manera el que fluya, pero de manera rápida, ¿vale? Entonces, y luego entra dentro del carácter de cada uno, ¿no? A ver, yo soy un árbitro de los que me considero dialogante, que no tengo ningún problema, bueno, tú me conoces, que te he pitado muchas veces, y yo soy un árbitro dialogante que no tengo ningún problema en explicar o en tal. Entonces, lo que son las situaciones de partido dentro de lo que es el partido, ¿vale? Con el balón vivo que le decimos nosotros, y siempre intento que no se produzcan explicaciones durante ese momento. Luego, los tiempos muertos, tampoco quiero quitar o robar mucho tiempo de ese tiempo muerto a jugadores o entrenadores dando explicaciones, más bien entre cuartos. A lo mejor, por ejemplo, pues sí que he hablado bastantes veces con algún jugador o algún entrenador que me ha pedido alguna explicación sobre alguna situación que se ha producido. O en ese mismo momento, si hay una situación de tiros, yo he ido a marcar o mi compañero ha ido a marcar y me preguntan en ese momento, en ese impasse, pues a lo mejor sí, ¿vale? Pero ya te digo, siempre desde un respeto de ambas partes, por supuesto. Para mí yo considero que el diálogo es súper importante. Entonces, lo de que haya gente que corte el diálogo y que no permita y demás y tal, a mí por lo menos no me gusta, personalmente a mí. Luego ya cada compañero pues tendrá su opinión, lógica y evidentemente. Pero yo creo que forma parte y es una parte muy importante del desarrollo de un partido. Es que te lo comentaba y te lo preguntaba ya a modo más personal, Sí. porque contigo, yo qué sé, he metido una falta o al revés, o a lo mejor digo, voy a preguntarle, me acerco y no sé si yo soy con todos por igual, me acerco Sí, sí. amablemente, o dices, vas a 180, pero mi cabeza dice, voy a hablar con él o con ella, por qué y tal. Y últimamente, pues, psicología, entrar en el ¿por qué? Explícame por qué he hecho esto, o por qué he hecho pasos o tal. Y ahora el otro día me cascaron una técnica, entonces me quedé un poco, y justo cuando hablamos, y digo, voy a preguntarle. Ya que tengo un árbitro, un exárbitro delante, pues se lo pregunto. Ya. Una curiosidad que tengo yo, claro, los jugadores nos preparamos los partidos, en plan una hora antes calentar, etcétera, etcétera, los entrenamientos de la semana. ¿Cómo un árbitro se prepara un partido, un fin de semana de partidos? Eso me gustaría, sí que me gustaría conocerlo. A ver, es complicado porque al final es lo que te decía antes. Vosotros, por ejemplo, el partido que tenéis, hoy habéis jugado en Torrevieja, el partido que jugáis es vuestro partido de la semana. Vosotros entrenáis a lo largo de toda la semana, ¿vale? Y jugáis ese partido y es vuestro partido. En nuestro caso, pitamos entre semana, ¿vale? Muchos partidos se pitan entre semana por temas de aplazamientos, de tal, y luego llega el fin de semana y probablemente tengamos una carga de partidos pues entre 4, 5, 6 mínimo el fin de semana, ¿vale?
al final tienes que dosificarte, porque entre semana, aparte del ejercicio que tú puedas hacer, que te cuides la alimentación, que te cuides el descanso, etcétera, aparte de tus ocupaciones profesionales también, porque bueno, o los chavales que son más jóvenes que no trabajen los estudios, etcétera y tal, pues te vas preparando más o menos durante toda la semana. Los jueves es el día en el que nos salen las designaciones, es cuando conocemos los partidos que vamos a tener el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ¿vale? A muchas veces los partidos de los viernes también los conocemos antes porque se nos ponen antes, ¿vale? Antes en la semana se nos ponen los partidos. Pero normalmente sábado y domingo lo conocemos el jueves se conocen las designaciones. Dependiendo de la cantidad de partidos que tengas, pues también es un poco dosificarte, ¿no? Evidentemente, intentar dormir lo mejor posible, ¿vale? La mayor cantidad de horas posible, y si no puedes dormir muchas, tener una buena calidad de sueño, por supuesto. El tema de comer muchas veces se nos hace complicado, porque esto es una cosa que mucha gente a lo mejor no conoce, pero hoy lo voy a contar para que también la gente tenga en cuenta. Que mucha gente dirá, bueno, pero tú también lo eliges o es una cosa que tú... Sí, pero también para que entiendan cómo va la historia, ¿no? Entonces, imagínate que yo tengo el sábado 5 partidos que pitar. 3 por la mañana, un triplete, ¿vale? Y luego por la tarde tengo 2. 9, 11 y 1 por la mañana del sábado, ¿vale? Y luego pues 4 y 6 o 6 y 8 el sábado por la tarde, ¿vale? Si lo tengo a las 4, el último de la mañana lo tengo a la 1 y el primero de la tarde lo tengo a las 4, dependiendo del lugar donde pite en el de la 1 y el lugar donde pite el de las 4, lo de comer se me complica bastante. Entonces, muchas veces tenemos que tirar de comer en un área de servicio de una gasolinera o llevarnos comida de casa en un tupper, un bocadillo o lo que sea, ¿vale? Y luego ya cuando termines de pitar los partidos de la tarde, pues ya, bueno, ya meriendas, cenas, lo que sea, ¿no? Cuando llegamos a los partidos de la mañana, en el primer partido de la mañana, nosotros normalmente solemos tener que estar como una media hora antes de que empiece el partido. En el primer partido eso normalmente se suele cumplir. Si son en el mismo lugar no tenemos ningún problema, pero si son en lugares diferentes se nos complica bastante el poder llegar con el tiempo, ¿vale? Porque al final pues también hay unos desplazamientos en vehículo que conllevan un tiempo y al final eso es complicado, ¿no? Pero eso, y luego los partidos que pitamos por la tarde, al primero que lleguemos por la tarde, pues lo primero que hacemos es comprobar que todos los dispositivos funcionan correctamente, estar con los oficiales de mesa para comprobar que todo está bien, luego con los entrenadores para comprobar números, nombres, hacer la comprobación visual de que los jugadores son los que están y demás, y calentar un poco y estirar para poder estar en buenas condiciones para pitar el partido. Si el siguiente partido se produce en el mismo centro, o sea, en el mismo lugar, pues también un poquito de estiramientos antes de empezar a pitar el segundo partido, porque ya hemos calentado en el primero y lógicamente, pues bueno. Y luego al finalizar el partido, pues estirar en el vestuario, ducharnos, etcétera. Y si estamos en el sábado, pues para el domingo intentar descansar lo máximo posible y más o menos volver al mismo bucle. Te pregunto, si tú arbitras un sábado, rollo 5 o 6 partidos, Sí. ¿tú el domingo puedes elegir el arbitrar o sí que es cierto que Federación te dice descansa, tal, o es libre elección? Es libre elección, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de, mediante la aplicación que tenemos en Federación, quitarnos franjas horarias. Es decir, yo puedo decir, yo el sábado por la mañana no voy a pitar y el domingo por la tarde tampoco, por ejemplo. Y entonces solamente pito sábados tarde y domingos mañana, ¿vale? Si yo no tengo ninguna franja quitada, pues Federación es libre de ponerme los partidos que quiera durante todo el fin de semana, ¿vale? Entonces ahí ya entra mi capacidad física, mi lógica y mi cabeza también para decidir qué cantidad de partidos más o menos me veo capacitado para poder pitar a un ritmo y a un nivel que sea bueno para poder ofrecer lo mejor de mí en cada partido. Claro, ¿y tú crees que a veces a lo mejor alguien se excede de cogiendo partidos, a lo mejor llega a ese, como decías tú anteriormente, ese último partido a las 7 de la tarde que dices tú, que va el árbitro un poco ya, que está saturado, podemos decir, tanto física como mentalmente? ¿Crees que a lo mejor eso lo tendrían que restringir un poco en ese sentido? Decirles, mira, hay un mínimo de
2 partidos a la semana y un máximo de, me invento, 8, no sé si está establecido. O hay un código rollo verbal, algo así. A ver, hay más desde que tuvimos un cambio en la dirección de técnica arbitral, que entró otro director técnico arbitral, eso sí que es verdad que más o menos se está intentando desde Federación coordinar de alguna manera, ¿vale? Para que haya un máximo de partidos que pites al final del fin de semana, para que no haya una saturación, ¿vale? Porque al final entre semana normalmente si a lo mejor hay algún doblete por las tardes, porque puede ser que en algún campo haya un par de partidos aplazados y en ese club haya decidido que esa tarde se jueguen esos 2 partidos, entonces vas, los pitas, tal. Pero normalmente entre semanas se suele pitar un partido cada día, como mucho y demás. Claro, la carga grande viene los fines de semana, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo muchas veces sí que es verdad que me he pasado pitando los fines de semana y muchos compañeros también al final, porque, bueno, pues algunos por motivos económicos, otros por motivos económicos y porque estamos medio chalados también, medio pirados, porque al final pues nos gusta el tema del arbitraje y dices, pues quiero intentar pitar lo máximo posible, porque, pues por lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que tú mismo, o por lo menos en mi caso, yo sí muchas veces me he dado cuenta de que igual me he pasado algún fin de semana o 2 fines de semana seguidos y luego tú mismo rebajas. Pues sí que es verdad que lo que te digo, que desde que tenemos una nueva dirección técnica arbitral, eh, eso sí que se está controlando más desde Federación, poner una menor carga de partidos a la gente porque al final, pues bueno, también yo creo que se gana en calidad de arbitraje, porque no solamente físicamente nos cargamos, sino que también mentalmente, porque al final es lo que te digo, cuando vosotros jugáis un partido es solamente vuestro partido y si yo pito 2 partidos el sábado por la tarde, vale, que son más o menos tal, cada partido tiene su desarrollo y entonces cada partido me exige una cosa a nivel mental y físicamente acabas en muchas ocasiones agotado, pero mentalmente también. Entonces al final eso también es importante tenerlo tú en la cabeza. Muy bien. Yo te quería preguntar acerca de, bueno, relacionándolo con el tema de los partidos, que al final es vuestro círculo, Sí, dime algún partido que lo hayas pasado realmente mal, un tema a lo mejor rol personal o externo o cualquier cosa, y un partido que dices, ¡guau! He disfrutado, en plan, lo tengo muy marcado, me lo he pasado bien, o sea, a gusto y lo he disfrutado. Coméntanos un poquillo. pues mira, voy a empezar por el que lo pasé bien, porque es el primero que me viene a la cabeza. Bueno, lo he pasado muy bien en muchísimos partidos. La verdad es que yo en los 30 años que he estado arbitrando, que si te das cuenta, estoy hablando y muchas veces todavía me sale el presente como si todavía siguiese Sí. siendo árbitro en activo, ¿no? Aún no lo tengo asimilado del todo. De hecho, no me está costando mucho el acostumbrarme a no pitar porque todavía sigo lesionado. Pero cuando ya tenga conciencia de que puedo pitar, veremos a ver cómo me lo voy tomando, ¿no? Pero he tenido muchísimos partidos en donde me lo he pasado muy, muy bien. He disfrutado muchísimo los partidos y de estos partidos que acabas y acaba todo el mundo bien, contento, ha sido un partido que ha salido todo bien, el compañero acaba contento, yo también, los oficiales de mesa, jugadores, entrenadores, muchísimos, muchísimos. Quizá uno de los que más cariño le tenga puede ser, pité, estando en Zaragoza, le pité al Real Madrid de veteranos que estaban jugando Corbalán, Indio Díaz, Chechu Viriukov, Antonio Martín, Mijail Mijailov también, Beirán, que fue... Y le pité contra el... Yo vivía en Utebo, es un pueblo que hay en Zaragoza, y el equipo estaba en Liga EVA en aquel entonces, y jugaron contra el Real Madrid de veteranos, y yo estaba pitando allí en la Federación de Aragón, y le pité al Real Madrid de veteranos. Quizá, no sé si ha sido el que más he disfrutado de mi vida, pero sí que es verdad que fue uno de los más especiales porque también estaba Juanma López Iturriaga, que luego nos fuimos a cenar con ellos y tal, y la verdad es que todo el clima que se creó, todo el ambiente y demás, la verdad que fue muy chulo, me gustó mucho. No te sabría decir si es el más chulo o el más bonito, pero es el que más cariño tengo, pero partidos en donde haya acabado contento, feliz y demás, ha habido muchísimos. Esto podría decir que, no sé, el 80% de los que he pitado seguro. Y a lo mejor que haya acabado, me vienen a la cabeza un par, por diferentes circunstancias. Uno fue en Benissa,
y además era de formación, porque era un partido de alevines, que son chavales que tienen 9 y 10 años, ¿vale? Y fue por una situación muy desagradable que se produjo con un padre con su propio hijo, porque me pareció muy fuerte. He vivido muchísimas situaciones muy desagradables, sobre todo en partidos de formación con el público, pero aquella fue realmente dura porque el chiquillo recibió una falta, yo la pité, tenía tiros, y el chaval yo lo notaba muy, muy, muy nervioso, muy nervioso. Y el padre le estaba presionando desde la grada y cuando tiró el primer tiro y falló la canasta, falló, no metió el tiro, el padre le insultó desde la grada. Y a mí me supo tan malo que le dije que por favor abandonara la instalación deportiva. Y él me dijo que él a su hijo le podía decir lo que le diera la gana. Y yo le dije, sí, en su casa sí, pero en mi partido no. Va a ser que no. Y le obligué a salir del... Y cuando su padre abandonó la grada y me giré, el chiquillo salió corriendo para darme un abrazo. La verdad es que todavía me emociono de ese día, porque fue especialmente duro porque luego al final, cuando acabó el partido y tal, el padre me estaba esperando y me dijo, desde qué bonitos ojos verdes tienes hasta yo qué sé qué, ¿sabes? O sea, fue una situación verdaderamente incómoda. Y los propios padres de Benissa estaban bastante saturados de este hombre. Y luego otra situación complicada fue en un partido que pité aquí en Salesianas, en Alicante, que era un partido alevín también, autonómico, que pitaba con un compañero, que hubo un momento de una jugada que un padre saltó desde la grada hasta el campo y se dirigió hacia mi compañero con el brazo en alto para pegarle. Entre el entrenador del equipo visitante y yo lo paramos y al final el entrenador del equipo visitante lo hizo salir fuera, pero fue una situación bastante desagradable, la verdad. Sí, esos momentos son un poco... Cuando pasan ese tipo de situaciones, tú primero como árbitro y luego como persona, ¿qué piensas? A ver, como árbitro, bueno, yo pienso como árbitro y como persona lo mismo, es decir, yo creo que no hay una situación tan sumamente importante en un partido de baloncesto como para que una persona pierda los papeles, salte de la grada y vaya a pegarle a un árbitro. Pienso que no hay nada tan sumamente importante, por lo menos en las categorías en las que nosotros estamos jugando. O sea, esté jugando y nosotros arbitrando y demás. Al final, un poco es... todo el mundo nos podemos equivocar. De hecho, yo soy de los que dice siempre que los árbitros somos los que mayor cantidad de equivocaciones vamos a tener en un partido porque somos los que mayor cantidad de decisiones tenemos que tomar. Con lo cual el margen es muy grande, ¿vale? Y al final creo que es entendible que nosotros podamos errar y podamos cometer un error. Ahora bien, si ese error para ti es tan sumamente importante como para saltar desde la grada al campo, para intentar agredir a esa persona que ha cometido el error, creo que tendrías que hacértelo mirar, porque finalmente psicológicamente yo creo que tú no estás muy bien de la cabeza si haces eso, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me viene a la cabeza, que no hay nada tan sumamente importante como para que una persona reaccione de esa manera. Entonces, si esa persona reacciona de esa manera es porque esa persona tiene un problema grave en la cabeza. Y por lo que comentas al final son partidos de formación. O sea, Sí, yo sinceramente cuando te hace la pregunta era en plan, pues a lo mejor un partido apretado, tenso, rollo senior, junior, pero comentas que era de formación y eso es un sí. poco duro de ver, más que nada a los niños. Te quería, dando un poco un giro de tuerca, ¿tú crees que actualmente muchos chicos y chicas jóvenes como nosotros no nos acercamos a este mundo del arbitraje porque no nos gusta o por el tema económico? ¿Crees que hay que darle una vuelta de tuerca e intentar atraer a esa gente joven? Porque por lo que estoy viendo, llevo ya bastantes años jugando y siempre son los mismos. En plan, algún chaval joven y tal, pero luego te lo encuentras o algo y no, me lo he dejado. Es que no... Ya. Al final ser árbitro es vocacional. Es como cualquier profesión, pues maestro, abogado, médico. Yo creo que son profesiones vocacionales. Y ser árbitro de baloncesto, ya sea de manera profesional, como los que arbitran en las categorías grandes, como nosotros que estamos aquí en categorías semi o neoprofesionales, al final es vocacional, ¿vale? Tiene que ser algo que te guste. Mucha gente entra para probar, a ver si, o para intentar ganar algo de dinero, o ver si tal. Muchas personas, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que
Al final, cuando tú formas parte del mundo del baloncesto, eres jugador o eres entrenador o incluso público, piensas que arbitrar es fácil, ¿vale? Quiero decir, yo generalizo, ¿vale? Porque mucha gente me lo ha dicho. Muchos chavales que han entrado y tal, pues yo pensaba que esto era más fácil o era, amigo, ha empezado los Juegos del Hambre, cuando te colocas el silbato y tienes que estar ahí tomando decisiones y demás, ¿vale? Entonces, por parte de nosotros, de los árbitros y de la federación, se hace todo lo posible porque los chavales intenten, o sea, todos los que muestren interés, que puedan estar a gusto y que estén bien. Al final esto es como todo. Yo ha habido fines de semana en los que he cobrado bastante dinero porque o sea, he pitado bastantes partidos a lo largo de toda la semana, y también ha habido fines de semana en los que no he pitado tanto y no he ganado tanto, lógica y evidentemente. También es verdad que esto no ha sido nunca mi ocupación principal. Entonces, los chavales que a partir de los 14 años, cualquier chaval que muestre interés o chavala que muestre interés puede dedicarse al mundo del arbitraje o ser oficial de mesa. Pues tú con 14 o 15 años, pues lo que puede llegar a cobrar en un fin de semana le puede venir muy bien para sus gastos y demás. Lógica y evidentemente, conforme te vas haciendo más mayor, pues al final tus gastos crecen, necesitas más dinero, tienes más gastos, más tal, pero yo creo que finalmente por el dinero no se hace esto. Al final por el dinero no se hace. Se hace. También es verdad que muchos amigos míos siempre me decían, siempre me han dicho, están viajando constantemente, yendo para acá, para allá, para esto, para el otro, para este tío. Nosotros al final no vemos las ciudades normalmente, vemos los pabellones, ¿no? A no ser que, pues muchas veces a mí me ha pasado con mi mujer que pues he pitado, por ejemplo, en una localidad que nos gusta mucho es Altea, de donde tú eres y juegas. Y cuando me ha tocado pitar en Altea un partido a lo mejor a las 7 o a las 8 de la tarde de un sábado o lo que sea, pues ya hemos hecho planes y yo me he quedado allí, hemos cenado, lo que sea. Igual hemos cogido una habitación si el domingo no tenía un partido muy temprano o tal. Entonces intentas también el hacer un poquito de vida allá donde vas, ¿no? Entonces, un poco todo eso. En mi caso, yo siempre, quien me ha preguntado, he intentado siempre el darle mi visión para intentar animar a que se dedicase al mundo del arbitraje. Y te digo, por parte de Federación sí que hay muchísimo hincapié y se hace mucha publicidad y mucha historia para que los chavales se enganchen y o bien sean oficiales de mesa o bien sean árbitros. De hecho, ahora creo, si no recuerdo mal, que vi ayer que habían sacado un curso de oficial de mesa para personas con trastorno del espectro autista, que me parece un punto alucinante, porque así es un colectivo que normalmente la sociedad suele tenerlo un poco apartado y me parece un punto bueno el que lo hayan sacado, la verdad. Sí, ese tipo de iniciativas está muy bien. Sí, Acercar tanto el baloncesto a gente que, como dices tú, lo tenemos un poco apartado. sí, Y encima, hablo caso personal, conozco gente que tiene este sí, tipo yo también, de... sí. Y son gente incluso más válida que a lo mejor algunos que están ahí delante por el tema de ese aspecto que tienen Claro, y lo les cumplen obliga, a rajatabla, o sea, claro. en ese sentido. Vale, ¿qué le dirías, tocando un poco el tema del arbitraje de jóvenes, qué le dirías a alguien que tiene la duda de empezar ahí, es que no sé si arbitrar, es que me gusta el mundo, pero ¿qué consejo le darías a ese chico o chica para meterse en este mundo? Que lo pruebe. Eso sobre todo, ¿vale? Es como cuando me toca pitar o me ha tocado pitar con algún chaval nuevo que lo primero que, cuando tú empiezas a arbitrar, lo que más cuesta es pitar. Parece una tontería, pero lo que más cuesta es lo veo y lo pito, ¿vale? Pues en este caso lo mismo, si, no te quedes nunca con la duda, ¿vale? Siempre mi abuelo me decía que vale más la pena pedir perdón que pedir permiso. Nunca te quedes con las ganas de, ¿vale? Sobre todo eso, que lo prueben. Y luego que nunca lo vayan a hacer por el dinero, nunca, que no se metan nunca por el dinero, porque al final si te metes por el dinero vas a cometer el error que comentábamos antes de intentar pitar la mayor cantidad posible de partidos y eso te va a llegar a quemar, porque al principio cuando empiezas parece como, pero luego te llegas incluso a saturar, ¿vale? Y que no lo hagan nunca por el dinero y sobre todo eso, que lo prueben siempre, que lo prueben. Que si tú tienes la idea o tienes las ganas de poder hacer, tienes la intención o tienes las ganas de querer hacerlo, que no te quedes nunca con las ganas, que lo pruebes. Que entres dentro y que compruebes desde dentro cómo funciona esto. Porque es importante que no te lo cuenten, porque al final yo te puedo decir muchas cosas, pero tú tienes que probarlo. Probarlo
ver que a ti te vale, que no te vale, si esto está así, si no. Entonces, esos son los consejos que siempre doy cuando me preguntan. Y te quería preguntar algo en este mundo que te haya marcado, en el sentido de, buah, me ha llegado aquí, por esto arbitro, por esto hago este oficio, este bonito oficio. En mi caso, sobre todo por las relaciones sociales, porque al final yo, después de tantos años arbitrando en diferentes lugares y demás, pero sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, ahora cuando me he retirado, yo sabía que yo era una persona apreciada y querida dentro del mundo del baloncesto, pero me he llevado una gratísima sorpresa cuando anuncié mi retirada por Instagram, la cantidad de mensajes que me han llegado a través de Instagram y a través del WhatsApp y luego en persona también y demás, y gente que me ha llamado por teléfono y demás. Yo sobre todo lo he hecho por las relaciones sociales que se establecen también. Ha sido uno de los puntos más fuertes para mí en el tema del baloncesto. Es verdad que no le puedes caer bien a todo el mundo, eso es cierto, y que los árbitros es muy complicado que un árbitro guste o que tenga cierta aceptación, porque al final somos como los malos del partido, ¿no? Pero sí que es verdad que yo en mi caso personal me he sentido muy querido y muy valorado siempre. Quizá a lo mejor ha sido por mi carácter o por mi forma de ser o de actuar o llámalo X, pero sí que es cierto que ha sido uno de los puntos más fuertes por los que me he dedicado a esto, por el tema de las relaciones sociales que, que se establecen, ¿no? Y al final eso es bonito, es muy chulo porque yo allá donde he estado siempre he conservado mucha gente que de hecho a día de hoy todavía sigo teniendo mucha relación con muchísima gente, ya no solamente de aquí, sino de los otros lugares donde he estado. Y la verdad es que es muy bonito eso, me gusta. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final de esta muy entretenida charla que tenía muchas ganas de hacer, por conocer este mundo del arbitraje. Claro, nosotros lo vemos desde fuera, juegas, está, bueno, árbitro, bien pitado, tal, y para casa. Y me da mucha curiosidad. Fuera de cámaras me comentabas que tu hijo se está iniciando, bueno, ya llevo creo un bastante tiempo Sí. en este mundo también, no sé si lo habrás contagiado un poco. ¿Cómo desde casa le contagiaste ese germen? ¿Qué consejos le estás dando? Antes lo has comentado para alguien que quiere iniciarse. ¿Cómo se vive eso? Tú ahora te retiras y tu hijo, digamos que coge tu testigo. Sí. ¿Qué sientes acerca de ello? Vale. Bueno, mi hijo esta es la cuarta temporada que está arbitrando. Tengo que decirte que él nunca mostró interés por el baloncesto. Él quería ser árbitro de fútbol. ¿Vale? Por suerte se le quitó la idea de la cabeza. Porque al final, bueno, no tengo nada en contra de los árbitros de fútbol, pero bueno, al final el fútbol es un deporte en el que el tema de las protestas y tal, se gestiona de una manera diferente, ¿no? Entonces en casa siempre lo hemos comentado y tal. El día que él me dijo que quería ser árbitro de baloncesto, la verdad es que en casa todos nos quedamos bastante sorprendidos. Yo pensaba que era una idea loca que le había dado y tal, pero la verdad es que no. No, porque es un chaval que todo lo que decide, la verdad es que cuando se lo toma en serio, la mayoría de las veces lo ha hecho así, va con todo a por ello. Y de verdad que a mí ayer, por ejemplo, fui a llevarlo a un partido que tenía que pitar y demás, y no quería quedarme en la grada, porque al final es complicado ser padre, haber sido árbitro, que te conozca la gente porque me conoce todo el mundo, y estar en la grada viendo como tu hijo arbitra, ¿no? Porque al final es un poco el tal. Pero sí que es verdad que yo lo que le digo es que tiene que ser una persona, tiene que ser él, porque al final tiene que ser él, no tiene que ser yo ni una copia de nadie, ni tiene que... Evidentemente yo le he marcado muchas cosas, él ha cogido muchas cosas de mí, de lo cual me siento muy orgulloso, pero al final él tiene que ser él, porque finalmente cada uno tenemos que ser nosotros mismos y tiene que ser él. Pero sí que le inculco mucho el tema del diálogo, la psicología, de la empatía, que es muy importante para mí, el saber entender las situaciones y manejarlas. Le aconsejo mucho, vemos mucho baloncesto juntos, la verdad es que sí, tanto de Liga Andesa, Euroliga y demás, y luego sobre todo partidos de la FBCV, que al final es lo que le está pitando y es lo que a él le va a hacer crecer, ¿no? Y vemos muchos partidos de él y de compañeros que se van colgando en la red y demás, y vemos mucho baloncesto y hablamos muchísimo de las situaciones. Luego cuando termina el fin de semana, ayer por ejemplo, cuando
en el viaje de vuelta del partido que pito y tal, pues hablábamos y tal. Esta mañana ha estado pitando también él y ahora a la hora de la comida hemos coincidido un momento y también hemos estado hablando de ciertas situaciones. Me consulta cosas, me pregunta, yo también, cuando yo era árbitro también hablábamos de ciertas situaciones que se nos producían y demás, y al final establecemos ese diálogo que mola, está guay. Mi otro hijo también forma parte de la FBCV, él es oficial de mesa. Que mucha gente me dice, tú te pones muchas veces en el lado de los oficiales de mesa porque tu hijo es oficial de mesa. No, mi hijo lleva de oficial de mesa 11 años, si no recuerdo mal. Y yo antes de que mi hijo fuese oficial de mesa siempre he estado del lado de los oficiales de mesa, no solamente cuando ha sido mi hijo. Pero te quiero decir, al final mi mujer también estuvo de oficial de mesa unos años. Somos una familia que ha estado muy ligada al baloncesto, ¿no? Y en casa se habla mucho de baloncesto y entre los tres, sobre todo, entre mis dos hijos y yo, pues vamos comentando, hablamos y demás, pero yo lo que siempre les digo, siempre les he dicho que tienen que ser ellos, que tienen que forjar su camino, que tienen que ser buenas personas y eso, que tienen que saber gestionar muy bien las situaciones, que tienen que ser empáticos también y muy psicólogos también al final, porque finalmente tenemos que intentar que todo llegue a buen puerto, ¿no? Muy bien. Y bueno, te voy a soltar dos preguntillas ya para acabar. Vale. ¿Qué sientes o cómo ves esta carrera de 30 años? ¿No las podías? Sé que es muy difícil y muy complicado, pero haznos como un resumen, lo diríamos. Estos 30 años han sido hostia, por ejemplo. La verdad es que el baloncesto me lo ha dado todo, porque verdaderamente después de 30, si alguien está durante tanto tiempo haciendo una actividad es porque finalmente te ha gustado, ¿no? Baloncesto me lo ha dado todo y te puedo decir que no me ha quitado muchas cosas realmente. Yo me siento muy orgulloso de haber sido árbitro, de haber ejercido esta profesión, este oficio, esta ocupación. Y los 30 años se pueden resumir en lo que te he comentado antes, que la cantidad de relaciones que he establecido dentro del baloncesto, ya sean compañeros, entrenadores, jugadores, público incluso, ¿vale? Lo bien que me lo he pasado siendo árbitro, lo que he disfrutado de esta profesión, la verdad. Me ha quitado muy pocas cosas, mucho tiempo de los fines de semana con mi familia, con mis seres queridos y demás, me ha quitado mucho tiempo, pero al final ha sido un tiempo que he podido aprovechar para poder desarrollar una actividad que me ha llenado mucho, en muchísimos aspectos. Y no tengo nada que reprocharle al baloncesto, al contrario, tengo muchísimas cosas que agradecerle, porque también me ha enseñado mucho a gestionar muchas situaciones, porque al final como árbitro tienes que gestionar muchas situaciones incómodas, en muy poquito tiempo, en escasos décimas de segundo tienes que decidir, tienes que tener una capacidad de decisión, porque en décimas de segundo tienes que tomar la decisión de quién ha sido la falta, por qué, qué naturaleza, qué es lo que ha ocurrido, la violación, el tal, esto, el otro, cualquier situación que haya ocurrido, demás. Alguna fricción entre jugadores también, aprender a hablar con ellos, a solucionar ese tipo de situaciones. Al final creo que me ha dado muchísimo más de lo que yo esperaba en un principio, porque al final sí que es verdad que yo amo el baloncesto en general, es el deporte que más me gusta y lo amo, pero nunca hubiese pensado cuando me decidí a dedicarme como árbitro que me hubiese dado tanto como me ha dado, la verdad. Y para acabar, ¿qué invitado te gustaría que viniese al canal y contase su historia o compartiese su perspectiva como has hecho tú? Pues me vienen muchos a la cabeza, pero no sé, así a bote pronto me molaría mucho ver aquí sentado a Toni Martorell. Me une una buena amistad a él, creo que es un tío de los legendarios de baloncesto dentro de la comunidad en general. Y creo que sería muy positivo que Toni viniese y contase su historia porque es una historia potente. Me gustaría verla, porque además es uno de los entrenadores a los que más cariño le tengo, pues somos amigos también y tal, pero Toni me gustaría mucho que viniese, sí. Pues invitación más que lanzada y Iván, ha sido un placer. Lo mismo digo, y Alex, nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Esto es Detrás de la Cancha Podcast. No olvidéis suscribiros y darle amor al canal, así poco a poco iremos creciendo. Un saludo. Chao.